Listo, chicos. Vamos a conectarnos hoy con este medio a ver cómo nos va. Va a ser como la primera clase oficial que hagamos, si bien la clase pasada, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero tuvimos la sesión y yo lo que hice fue subirla a YouTube para que ustedes la tuvieran ahí disponible y de alguna manera pudiésemos pues todos los compañeros del curso que no pudieron estar en la sesión, pues hubiesen podido tener la oportunidad de ver qué era lo que habíamos hablado y en qué habíamos quedado, ¿cierto? Julián, porfa, necesito verte. Listo. Vale. Bien, chicos. El día de hoy, pues, lo que vamos a intentar hacer es ver cómo nos va con esta dinámica. Si bien no somos todos los del curso, vamos a tratar de resolver algunas dudas que les hayan surgido con respecto a los ejercicios que hemos hecho y también fortalecer ese ejercicio que hemos realizado a través de herramientas que nos permitan mirar cómo es el poblamiento a nivel nacional. Ya hemos visto más o menos cómo se distribuye la población en el mundo, que fueron los videos que vimos con anterioridad. Y la idea es que hoy veamos qué es lo que vamos o cómo se pobla Colombia en su totalidad, ¿vale? Entonces les voy a compartir la pantalla. La idea es que ustedes tomen los apuntes pertinentes. De esta sesión no voy a pedir evidencias, ¿sí? Pero sí necesito, por favor, que usted todo lo que nosotros dialoguemos aquí lo tenga consignado en su cuaderno, porque esa va a ser la evidencia, aparte de nuestro video en YouTube, ¿vale? Entonces, tomemos nota de esos datos importantes, de esas cifras que nos pueden llegar a interesar muchísimo para entender un poco el poblamiento de Colombia, ¿vale? Entonces, voy a compartir aquí la pantalla con ustedes. Vamos a trabajarla de la siguiente manera. A ver, aquí, listo. Bien, chicos, pues bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva dinámica. Espero que sea de su agrado. Es un poco mejor, me parece a mí, que ustedes puedan participar de estas sesiones que son un poco más reales en la medida que pues, me pueden escuchar de viva voz y podemos hablar si hay dudas o inquietudes. ¿Listo? Eh, ¿Listo? Recordemos siempre, por favor, tener entonces nuestra cámara encendida para cuestiones de seguridad. No es porque quiera molestarlo, sino es una cuestión de seguridad para saber que son ustedes y que no son personas que se están filtrando en la comunicación, ¿vale? Entonces, por favor, ponemos las cámaras. Bien, entonces, nosotros acá tenemos, como se pudieron dar cuenta en las sesiones pasadas, un breve resumen de lo que significa la población a nivel mundial. Nosotros vimos algunos sectores, nos tocó revisar algunos sectores, centrarnos en algunos países para hallar esa densidad poblacional, ¿cierto? Entonces el día de hoy, pues tenemos nuestra clase de geografía, tenemos nuestra fecha el día de hoy, UTP 9, tema población de Colombia. Vamos a estudiar la población de Colombia y los desempeños que estamos trabajando pues son al mismo tiempo el desempeño número 1 y el desempeño número 2. Bien, esto a modo de recordar, ¿listo? Nosotros estábamos hablando de una población mundial, de cómo se distribuía esa población mundial dentro de los espacios que nosotros conocemos. Entonces, a modo también de recordar, nosotros vamos a mirar, por ejemplo, en la parte inferior izquierda, estas convenciones que a nosotros nos dicen cómo son las aglomeraciones. Esto es una medida de densidad. Entonces, más de 100 habitantes por
kilómetro cuadrado. Son medidas muy grandes, no tan específicas, pero nos dan cuenta de, por ejemplo, zonas en Estados Unidos. Esta es la parte de Nueva York, ¿cierto? Esta es la parte de la Florida, muy habitada también. México DF alcanza a estar en estas poblaciones rojas. También tenemos aquí parte de Venezuela, digamos que esa situación de las Guyanas francesas y Surinam, que también están bastante pobladas. Tenemos por este lado 2 áreas de Brasil. En Europa hay una gran concentración. Si nosotros nos damos cuenta aquí, menos de 1 a 10, ¿cierto? Encontramos estas zonas donde realmente no está tan poblado. Viven personas, evidentemente, pero no está tan poblado como Europa. Démonos cuenta que la gran concentración del mundo se encuentra en Europa y en lo que viene siendo Asia. Entonces, esas concentraciones que nosotros pudimos revisar continente por continente, a nosotros nos permite entonces revisar también cómo se distribuye. Y esta es la forma en la que se distribuye por acá Australia, por acá las islas polinésicas, ¿cierto? Entonces encontramos absolutamente toda la información de manera grande. Pero entonces la gran duda que nos surge a nosotros en ese orden de ideas es cómo se distribuye la población en Colombia, ¿cierto? Entonces, nosotros políticamente estamos organizados de manera departamentos. Entonces, nosotros tenemos unos departamentos que es la organización política que actualmente a nosotros nos rige, ¿cierto? Y esa organización política dice que tenemos unas regiones, que son 5 regiones que conocemos desde el colegio, que son Andina, Caribe, Pacífica, Orinoquía y Amazonía. En la Andina viven 30 millones, en la Caribe viven 9 millones, en la Pacífica 1 millón, en la Orinoquía 800,000 y en la Amazonía 700,000. Esto según un censo en el 2005, ¿vale? Ese es un censo. Y aquí entonces tenemos por colores, donde nosotros vemos que en el color azul son los departamentos que más población tiene, entre casi 2 millones y 7 millones. Y aquí encontramos el Valle del Cauca, Bogotá, Antioquia, Santander y el Atlántico. En las que menos tienen, que son de 18,000 o casi 19,000 hasta 153,000 habitantes, encontramos en color clarito como un beige, que lo encontramos en Arauca, Bichada, la Guainía, Guaviare, Vaupés y el Amazonas. También hay una organización donde nos estamos concentrando nosotros. Nosotros estamos ubicados en Bogotá o lo que nosotros conocemos como Cundinamarca, el departamento de Cundinamarca, y esa es una de las poblaciones que evidentemente por ser la región andina tiene mucho más flujo de personas y más habitantes. ¿Listo? Esto contando habitantes que están, pues digamos que dentro de lo que podemos censar, porque ahí el censo se escapan muchas veces las personas que vienen por migración o personas que han entrado ilegalmente al país a través de fronteras como la de Venezuela, ¿sí? Entonces es como para revisar ese pedazo. Bien, entonces hasta aquí pues es como los datos que nos dan un censo, que fue un censo muy serio, en el cual pues no sé, creo que ustedes también tuvieron la oportunidad, no sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de estar ahí en ese censo, pero yo tuve la oportunidad de vivirlo y era como que nos teníamos que quedar en casa y una persona venía a la casa y nos decía tal día no se puede mover de su casa. Entonces revisaron domicilio por domicilio, que fue un censo serio que trató de hacer el gobierno nacional. Este es otro mapa de concentración de la densidad poblacional, pero ahora lo vamos a ver en el año 2012. Ubicamos acá Colombia en la parte norte de Sudamérica y nos damos cuenta que los colores azul claritos son los que menos densidad poblacional tiene y los de color oscuro son los que mayor densidad poblacional tienen. ¿Listo? Chicos, si hay un momento en el cual ustedes no me están escuchando o se entrecorta, me dicen, profe, ¿puedes volver a repetir la información? O sí, porque puede fallar el internet, creo que la información quede clara. ¿Listo? Me mandan la reacción del dedito arriba.
cuando la información esté clara, ¿vale? Bien. Entonces, qué pena. Revisando entonces nosotros esta información que nos da el mapa, seguimos viendo que la gran mayoría de la población se ubica en la región andina. Entonces, departamentos como Cundinamarca, acá Bogotá, ¿cierto? Antioquia, Santander, el Atlántico y el Valle del Cauca. Entonces, nosotros aquí vamos a encontrar que la información no cambia de manera drástica. Las zonas menos habitadas también están por este lado, debido a condiciones de desarrollo. Entonces nosotros podemos empezar a tener o a hacer relaciones entre el desarrollo económico con el desarrollo poblacional. ¿Será que en estas zonas cuán desarrollo tienen eh, a nivel, digamos que, económico? Nos damos cuenta que son zonas que han estado siempre, ustedes miran un mapa clásico de Colombia y es una zona verde donde no hay nada, ¿no? Pues aquí hay muchísimas cosas, pero ha sido una zona de poco interés para los gobiernos también, ¿cierto? Donde nosotros concentramos la gran mayoría de actividades económicas, las vamos a encontrar acá. De manera gráfica, nosotros podemos encontrar el siguiente diagrama. Entonces, donde en Bogotá se almacena la gran mayoría de personas, ¿cierto? En Antioquia, acá también en el Valle del Cauca, y de resto empezamos a ver que la población está un poco más fraccionada, pero los grandes contenedores de habitantes en Colombia, entonces van a ser estos de acá, ¿cierto? Antioquia, Bogotá o Cundinamarca y el Valle del Cauca, son centros económicos y allí es donde se ubican las personas, ¿vale? Pero, ¿qué población o qué tipo de población tenemos nosotros en el momento de revisar quiénes viven, cuál es esa población? Entonces nosotros también vamos a encontrar que hay unas poblaciones. La población étnica nos va a nosotros a dar a entender, entonces, quiénes son esas poblaciones que habitan aquí en Colombia. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros acá podemos anotar estos datos porque el indígena que antes quien antes habitaba acá de forma masiva, ahora representa solamente el 3.43% de la población, es decir, 1.392.623 habitantes, ¿cierto? Y esta población, pues digamos que en algún momento nativa se fue disminuyendo. Ahora tenemos una población ROM. Los ROM van a ser esas personas que vienen de la cultura gitana. Esa cultura gitana representa el 0.01% de la población total de Colombia y eso significa que son 4.858 habitantes en este territorio. Ahora, la población total para el censo de 2005, porque esto es del DANE, eran 40.607.408 y esto incluye a la población, ¿cierto?, que se autorreconoció como población étnica. ¿A dónde pertenecemos nosotros? Nosotros los bueno, no sé si aquí en este salón haya alguna persona que se identifique y se reconozca como indígena, como rom o como afrocolombiano, ¿cierto? Pero en general, ¿cierto? Yo he visto que en el colegio, no sé, en este caso, si alguien es, por favor, dígamelo, porque tengo muchas preguntas. Y nos damos cuenta que nosotros, esa sin pertenencia étnica, representamos un 85.9, casi el 86%, y eso es esta cifra que nosotros estamos viendo en la pantalla. Pero también tenemos una población importante que ha venido tomando gran relevancia, que son el afrocolombiano, quien se identifica también como afrocolombiano.
que representa el 10.62%, es decir, 4.311.757 afrocolombianos, ¿vale? Entonces, es de darnos cuenta que si bien la población se concentra en las grandes ciudades, ¿qué tipo de población es la que habita ese territorio? Aquí hace falta una, que más adelante hablaremos, que son los raizales, ¿vale? Entonces, grupos étnicos, es importante que los reconozcamos, si bien podemos saber cuántas personas habitan, quiénes son los que habitan, y ese dato también es muy importante, ¿vale? Hay un desplazamiento, ¿cierto? Los gitanos habitan por todo el país. Los gitanos no tienen fronteras. ¿Y por qué no tienen fronteras? Porque es su cultura. A nivel mundial, los gitanos pasan de frontera en frontera y hay una resolución de la ONU que dice que nosotros debemos dejar ser a estas personas. Y estas personas gitanas son nómadas. Duran un tiempo en un país y se trasladan a otro, ¿cierto? Son muy interesantes de estudiar, pero digamos que las poblaciones que más, o las poblaciones que se desplazan, pues son evidentemente en la región Caribe y aquí en Nariño. Ahora los indígenas, nosotros vamos a ver que los indígenas están ubicados en unos puntos específicos, ¿cierto? Donde evidentemente el verde representa menos del 5% y en rojo más del 40%. Entonces encontramos que la población indígena se reparte en estas zonas, ¿vale? Pero hay un desplazamiento también y en el momento en que los indígenas se desplazan a estos territorios, ¿cierto? Donde no está el color verde oscuro. Los afrocolombianos, entonces los encontramos sobre la parte norte del país, pero también sobre la parte del oeste del país, ¿cierto? Acá, en esta zona. Y se desplazan hacia varias zonas del sur, del este hacia el sur y hacia el norte también, ¿vale? Entonces, démonos cuenta que la geografía de la población no es solamente saber cuántas personas viven, sino qué tipo de personas viven en ciertos territorios, ¿vale? Pero imagínense que nuestra demografía es incluso mucho más precisa, porque entonces acá nosotros tenemos un mapa de distribución de la población sorda de pertenencia étnica, es decir, cuántos indígenas sordos habitan en el territorio de La Guajira, cuántos en el territorio de, por ejemplo, Guainía, ¿cierto? Acá en el Meta, en Leticia. Entonces, la demografía nos permite incluso ir a puntos muy específicos que nos van a ayudar a nosotros a identificar ciertas características de la población. Este mapa es el mapa más completo que yo encontré, ¿cierto? Porque aquí sí nos va a mostrar por color, por... gracias. Por color y por intensidad de color, qué población habita y en dónde habita y cuál es su concentración mucho más específica. Entonces nos damos cuenta que acá sí tenemos mestizos y blancos, entre esos la gran mayoría de nosotros pertenecemos a este bando. Tenemos los afrocolombianos, tenemos los indígenas y tenemos los raizales, identificados con cada color, ¿cierto? Ahora, pero también nosotros tenemos acá una intensidad de colores. Entre más oscuro este color, indica que hay una mayor presencia de estos grupos. Entonces, si nosotros nos ponemos a revisar, por ejemplo, el raizal, que ustedes creo que no han escuchado de este tipo de poblaciones, y es que los raizales son esas personas que tienen una lengua, generalmente se identifican por eso, que es una lengua como caribeña. Nosotros nos damos cuenta que la gran concentración está en la península, en la isla de Providencia. Allí nosotros vamos a encontrar los raizales. ¿Y por qué tenemos que identificarlos como grupo? Pues porque ellos se identifican a sí mismos como raizales. Algunas islas cerca a San Andrés también lo son, y aquí por acá unas islas que también pertenecen a este grupo de raizales. Indígenas y su concentración, ¿cierto? Nos damos cuenta acá que en Leticia no solamente es la población
indígena, sino que también hay mestizos. ¿Y en dónde están ubicados? Pues cerca a la capital de Leticia, ¿cierto? Y esta es la distribución, gran concentración, de nuevo, en las cordilleras, algunos grupos étnicos sobre esas manchas rojas, pero en definitiva, pues, este es el mapa mejor representado y es el mapa que nos da una organización, ¿cierto? En el año del 2020, o sea, este está actualizado. Pero no nos quedamos ahí, ¿cierto? Hacia digamos que la concentración y la atención que los medios de comunicación tienen con el COVID nos da este resultado. Cuando nosotros hablamos de población, o sea, cuando hablamos de personas, utilizamos la demografía. Y en este caso, digamos que es el último reporte del 7 de mayo del 2020, hay 9.500 casos aproximadamente, muertes tantas, recuperados 2.300, y nos damos cuenta que también se reparte por departamentos. Esto también es demografía y es geografía de la población. Bien, a nivel mundial tenemos unas cifras que nos están a nosotros diciendo, pues básicamente, cuál es esa información que nos parece pertinente. Incluso el mapa que nosotros en algún momento revisamos del COVID, también eso es geografía de la población. Para terminar, les voy a dejar unos datos interesantes del último censo que se hizo en Colombia para que entendamos un poco más sobre la, digamos que, la geografía de la población, como algunos datos interesantes, como algunos datos que necesitamos, ¿vale? Chicos, a ver, dejar de compartir pantalla, listo. Preguntas, dudas, inquietudes de las clases pasadas o de estas clases que ustedes tengan, o de esta clase o de esta sesión específicamente. Bien, vale. En este momento yo en esta primera sesión no voy a pedir evidencias, o sea, es decir, ustedes no tienen que darme un rebote de profesor, mis evidencias, mire, se lo juro que yo trabajé, sino que lo que vamos a hacer es tener esos apuntes allí muy importantes. ¿Por qué van a ser importantes esos apuntes que ustedes tengan en cada uno de sus cuadernos? Porque nos va a permitir a nosotros, en algún momento, yo puedo lanzar preguntas y ustedes en algún momento van a tener que responderlas. Entonces, a medida de que pase el tiempo y poco a poco vamos a ir implementando cada vez más esta herramienta. Por el momento necesito, pues digamos que una clase a través de video y una clase en Zoom, ¿cierto? Esperando pues que todos y cada uno de ustedes, si no se puede conectar, tenga un acceso a la información que nosotros el día de hoy hablamos, ¿vale? Bien. De los chicos que están aquí, ¿alguno no ha presentado alguna actividad? Recordemos que esas actividades son antes de salir a vacaciones y después de salir a vacaciones. Si es así, si no han entregado algún trabajo, porfa, les recomiendo que todavía tenemos tiempo de enviarlo. Y ustedes a partir de la próxima semana van a tener una herramienta nueva en la clase, en cada una de su plataforma Fidias, ¿vale? Para que ustedes por favor estén muy pendientes de esa información, porque esa información nos va a ayudar a mirar cuáles son específicamente las tareas y qué es lo que cada profesor va a pedir, porque no necesitamos evidencias todas las semanas, sino que necesitamos que ustedes vayan retomando poco a poco ese proceso, ese tiempo específico o sea, como ese proceso. Entonces, no todas las clases son de evidencia, sino vamos a trabajar para enviar, por ejemplo, una sola evidencia de todo lo que hemos visto. ¿Listo? Para que ustedes tengan presentes. Bien, chicos, impresiones de esta primera clase. ¿Qué les gusta, qué no les gusta? Por favor. Entendí más en esta que en YouTube. Dime. Entendí más en clases por Zoom que en YouTube. Ok, vale, interesante, muy, muy importante. ¿Qué otra situación les parece? ¿Qué tal la dinámica? Sara, Pues, tú. profe, Dale, Juli. desde mi punto de vista es muy interesante esto de ver con diapositivas y ver con mapas, es mucho
pues supongo que para la mayoría de nosotros es mucho más fácil entenderlo con las imágenes y con los colores, estos temas que para algunos pueden ser bastante complicados. Entonces, se agradece el esfuerzo que hace, profe, por traernos estos materiales. No, vale, pues la idea es que más o menos nosotros lo trabajemos así. Buenas noches. ¿Cómo es que se llama él? Fabián. ¿Qué pasó, Fabián? Fabián, ¿me escuchas, Fabián? Bueno, lo que les digo, importante la puntualidad. Yo voy a dar aproximadamente unos 3, 4 o hasta 5 minutos para que nosotros nos conectemos a tiempo, ¿vale? Bien, pues obviamente esto también, si ustedes se dan cuenta, esto también nos ayuda a que nosotros no tengamos, pues digamos, tanto, eh, ¿cómo les explico? Nos agiliza el tiempo, ¿sí? Porque nosotros el ingresar a la plataforma y ver el video y después qué tengo que hacer y bueno, en cambio, digamos que aquí estamos hablando de lo que a nosotros, pues digamos que nos interesa, que es específicamente lo de la geografía. Bueno, chicos, eh, bien, es nuestra primera clase como tal con diapositivas, como con una pizarra. Otra cosa, otra recomendación que les voy a hacer, por favor, no me rayen la pizarra, ¿cierto? No me rayen el tablero porque pues se va a convertir esto en una fiesta. Entonces la idea es que respetemos y si en algún momento, si nosotros tenemos dudas, sí podemos utilizar la herramienta como para decir, profe, no entendí esta parte o qué significa esto y lo podemos marcar en la pizarra, pero pues de lo contrario no lo hagamos, ¿vale? Esteban, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con esta clase? El profe es bastante, perdón, bastante más fácil. Me comparto la idea con el compañero Julián. O sea, es como un poco más, por así decirlo, práctico que los videos por YouTube, porque es más como una interacción cercana en vez de solo, pues, tenerlo ahí. Vale, listo. Yo les envié un videito para que tuviesen en cuenta en cuanto a las conexiones. Si lo pudieron revisar, un video de no más de un minuto tal vez, o sea, muy corto, ¿cierto? ¿Lo revisaron? Porfa, para que tengamos presente eso, ¿listo? Para que de verdad fortalezcamos este proceso que me parece muy interesante también, ¿no? De cómo nos podemos ver, en cómo podemos ir mirando, cómo resolvemos dudas, ¿vale? Sofía, cuéntame tú, ¿cómo te sentiste? Sí, profe, perdón, así las clases sí son más interesantes, como dijeron mis compañeros Esteban y Julián, como la interacción. Entonces, por ejemplo, uno en cualquier momento si tiene una duda, entonces ya es más fácil, solamente te la hace y tú no la respondes, que no por video que toca como escribirte por fidias, esperar como hasta que tú puedas conectarte y contestarnos. Entonces es mejor por esta plataforma para entender mejor los temas. Vale, listo. Bien, muy interesante tu intervención. Mariana, si pudieras recomendarme algo para estas clases, ¿qué me recomendarías? No, creo que la verdad me gustó harto, aunque me conecté un poquito tarde porque no me llegó el ID ni la contraseña, pero lo que alcancé a estar me gustó porque es como con los mapas y como que digamos, si no tiene alguna duda te puede interrumpir y decir como profe tal cosa. Vale, listo, sí. Muchachos, si en algún momento pasa, pues entonces la idea es que de una vez, ¡boom!, resolvamos la duda, ¿vale? Sara Camelia, cuéntame, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tal la clase? Espera, tienes que hablar un poquito más fuerte. Ok, pues profe, yo sí entendí. De cualquiera de las dos formas, ya sea por YouTube o por esta aplicación, Ujú. entiendo perfectamente y pues me pareció bien usar este medio. Vale, listo. Sí, la idea es que lo vayamos implementando poco a poco. Hay un gran pues, participación, digamos que más de 50%, pero las explicaciones entonces vamos a mirar cómo va a ser. Digamos que estoy tratando de hacer estas clases como para que los demás lo vean y también sepan qué está pasando, ¿vale? Pero si en algún momento, pues si yo puedo evaluar por este medio, lo haré, ¿vale? En alguna pregunta, alguna
algunas preguntas que yo voy a tener ahí, listo. Entonces, estas son las 3 preguntas, nosotros la copiamos y hacemos un escrito, nos ponemos 5 minutos y hacemos una retroalimentación de las preguntas que se realicen. Esta clase, al ser una de las primeras, pues la idea era ver cómo nos va. Y pues creo que lo hacemos bien, tenemos buena conectividad, me alegra verlos muchísimo, es otra dinámica porque yo sentía que era mandándole mensajes como un robot, hacía los videos y entonces no tenía como las reacciones de cada uno de ustedes. Es importante que me digan, hey, profe, no entendí, me parece pésima su manera de explicar, o al contrario, pues lo que están diciendo, que pueden llegar a entender muchísimo mejor así. ¿Vale, chicos? Pues no me queda nada más sino agradecerles la puntualidad, agradecerles su disposición. A la próxima, Fabián, porfa, más temprano. Si ustedes tienen un grupo de, por ejemplo, WhatsApp de octavo, entonces comuníquenlo, envíense la información para que puedan acceder al tiempo a la hora que es, a través bien sea de un celular o de un computador. Y pues nada más me queda agradecerles, chicos, espero que tengan un feliz fin de semana. ¿Listo? No hay actividad para retroalimentar, pero sí necesito que estas clases o las clases que yo no pida evidencia queden consignadas, por favor, en su cuaderno, de estos datos que nos van a servir para unos posibles quizzes que también van a estar por plataforma o para una retroalimentación por este medio, ¿vale? Un abrazo, chicos, y que tengan feliz fin de semana. Vale, profe, gracias. Buen fin de semana. Bueno, chao. Gracias a todos. Profe. Chao, profe.